Estudio Bíblico Juventud. Semana del 07 al 13 de julio de 2025. Tema: Orden determinante de Dios, huir de la fornicación. Lectura bíblica, 1 Corintios 6, 17 al 20. Introducción: el tema de la fornicación es una de las advertencias más claras que encontramos en las Escrituras, especialmente dentro de las enseñanzas del Nuevo Testamento. El orden determinante de Dios es tajante: huir de la fornicación. Esta instrucción no es solo un consejo, sino una orden directa dada a los creyentes en Cristo, con el propósito de protegernos y guiarnos hacia una vida de pureza y santidad. La fornicación, definida en la Biblia como la inmoralidad sexual fuera del matrimonio, ha sido una de las principales trampas del enemigo para alejar a los creyentes de la voluntad de Dios. La cultura actual, inmersa en un ambiente que trivializa el pecado sexual y promueve la permisividad, presenta la fornicación como algo sin consecuencias. Sin embargo, las Escrituras nos enseñan que el pecado sexual tiene efectos devastadores, tanto a nivel espiritual como físico, y puede afectar nuestra relación con Dios y con los demás. El apóstol Pablo, en sus cartas, nos exhorta a huir de la fornicación, no porque Dios quiera limitarnos, sino porque Él desea que vivamos en una relación de pureza con Él, reflejando su santidad en todas nuestras acciones. El cuerpo del creyente es un templo del Espíritu Santo, y cada acción, cada pensamiento y cada decisión deben estar alineados con la voluntad divina. Por tanto, huir de la fornicación es una manifestación del respeto y la reverencia que debemos tener hacia el sacrificio de Cristo y hacia el plan perfecto de Dios para nuestras vidas. 1. La fornicación es un pecado contra el cuerpo. La fornicación no solo es un pecado contra la voluntad de Dios, sino también contra nuestro propio cuerpo, el cual es el templo del Espíritu Santo. Al practicarla, estamos destruyendo algo tan valioso como nuestra integridad y nuestra relación con Dios, lo que tiene implicaciones espirituales, emocionales y físicas. 1 Corintios 6:19, ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 2. La fornicación es incompatible con la santidad. Dios nos ha llamado a vivir en santidad y pureza. La fornicación, al ser un pecado sexual, está en directa oposición a la vida santa que se espera de los creyentes. Vivir en pureza es parte fundamental de nuestro testimonio ante el mundo y una forma de honrar a Dios en nuestro cuerpo. 1 Tesalonicenses 4:3, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. 3. Huir de la fornicación es una demostración de sabiduría. La sabiduría divina nos guía a evitar la fornicación. En lugar de sucumbir a los deseos de la carne, la verdadera sabiduría es entender las consecuencias destructivas de este pecado y huir de él antes de que nos atrape. Al huir, estamos protegiendo nuestra vida espiritual y física. 2 Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. 4. La fornicación contamina nuestra comunión con Dios. La fornicación interrumpe la comunión que un creyente debe tener con Dios. El pecado sexual puede crear barreras entre nosotros y nuestro Creador, alejándonos de su presencia. Para restaurar esta comunión, necesitamos arrepentirnos y vivir conforme a los principios divinos. 1 de Juan 1:8, si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. 5. El pecado sexual afecta a la comunidad cristiana. El pecado de fornicación no solo afecta a quien lo comete, sino que tiene repercusiones en la comunidad de creyentes. La Iglesia es un cuerpo unido por Cristo, y el pecado sexual puede contaminar a todo el cuerpo, al debilitar el testimonio y la unidad de los creyentes. 1 Corintios 5:6, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? 6. Dios quiere que huimos de la fornicación porque Él tiene un plan perfecto para el matrimonio. La fornicación distorsiona el plan de Dios para la sexualidad humana. El plan divino establece que las relaciones sexuales sean dentro del matrimonio, un acto sagrado entre un hombre y una mujer. Fuera del contexto del matrimonio, el acto sexual se convierte en algo corrupto y dañino. Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. 7. La fornicación tiene consecuencias temporales y eternas. El pecado de la fornicación, si no se arrepiente,
puede tener consecuencias graves tanto en la vida presente como en la futura. No solo trae sufrimiento físico, emocional y social, sino que también pone en peligro nuestra herencia eterna en el reino de Dios. 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Conclusión, Dios nos ha dado un mandato claro y determinante: huir de la fornicación. Este llamado no es solo para evitar un pecado, sino para proteger nuestra relación con Él y preservar la pureza en nuestras vidas. La fornicación, lejos de ser una práctica inofensiva, tiene graves consecuencias espirituales, emocionales y físicas. El camino hacia la santidad requiere que nos alejemos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo y nuestra relación con Dios. Vivir en pureza es una demostración de amor a Dios, de respeto hacia nosotros mismos y hacia los demás, y de obediencia a su voluntad. Al huir de la fornicación, no solo honramos a Dios, sino que también damos testimonio de su poder transformador en nuestras vidas. Primer título. Honroso privilegio de unirse al Señor Jesucristo. Versículo 17. Léase, San Juan 14:23, Efesios 4:4. Introducción. El privilegio de unirse al Señor Jesucristo es uno de los regalos más grandes que un ser humano puede recibir. Esta unión no se refiere a una simple relación superficial, sino a una conexión profunda y transformadora que cambia la vida para siempre. En Cristo, los creyentes no solo encuentran salvación, sino también una nueva identidad, un nuevo propósito y una nueva naturaleza. A través de la fe en Jesús, el creyente se convierte en parte de su cuerpo, la Iglesia, y recibe la capacidad de vivir conforme a la voluntad de Dios. La Escritura enseña que unirse a Cristo es un acto divino que implica comunión íntima con Él, tanto en su muerte como en su resurrección. Esta unión espiritual tiene implicaciones eternas, ya que quien está unido a Cristo no solo experimenta un cambio radical en su vida aquí en la tierra, sino que también tiene la esperanza de la vida eterna con Él en el reino de Dios. Este llamado a unirse al Señor no es solo un acto de creer en Él, sino de vivir en Él, guiados por su Espíritu, aprendiendo de su ejemplo, y experimentando su amor transformador. A través de esta unión con Cristo, los creyentes reciben poder para vivir en victoria sobre el pecado, para reflejar su gloria en el mundo y para ser instrumentos de su reino. La unión con Cristo también implica una responsabilidad. Debemos vivir de acuerdo a los principios y valores que Él enseñó, buscando siempre su voluntad en todas nuestras acciones. Este es un privilegio que trae consigo una gran honra, pero también un compromiso de fidelidad y obediencia al Salvador. 1. La unión con Cristo nos da una nueva identidad. Unirse al Señor Jesucristo es recibir una nueva identidad en Él. Ya no somos los mismos, sino que somos transformados, pasando de ser criaturas caídas a hijos de Dios. Esta nueva identidad nos capacita para vivir según los principios de su reino y reflejar su gloria en todo lo que hacemos. Segunda a los Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2. Unirse a Cristo es recibir la vida eterna. La unión con Cristo trae consigo el regalo de la vida eterna. Al unirnos a Él, participamos de su victoria sobre la muerte, y tenemos la certeza de que, aunque nuestro cuerpo físico muera, nuestra alma vivirá para siempre con Él. Esta es una promesa que nos llena de esperanza y seguridad. Primera de Juan 2:25, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. 3. La unión con Cristo nos permite experimentar su poder transformador. Unirse a Cristo significa experimentar un poder transformador que nos capacita para vivir de acuerdo con su voluntad. A través de su Espíritu, podemos vencer las tentaciones y el pecado, y vivir una vida que honra a Dios. Esta transformación no es superficial, sino profunda y duradera. San Juan 15:5, y el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. 4. Al unirse a Cristo, somos partícipes de su sacrificio redentor. La unión con Cristo implica participar de su sacrificio en la cruz, que nos ha reconciliado con Dios. Al identificarnos con Él en su muerte, también participamos en su resurrección. Este sacrificio es la base de nuestra salvación y nuestra restauración espiritual. Romanos 6:3, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?
5. La unión con Cristo nos da acceso directo a Dios. Gracias a nuestra unión con Cristo, ahora tenemos acceso directo a Dios. Ya no necesitamos intermediarios humanos para acercarnos al trono de la gracia. Cristo, como nuestro sumo sacerdote, nos permite acercarnos confiadamente al Padre y hallar gracia para el momento de necesidad. Hebreos 13:12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. 6. Unirse a Cristo nos lleva a vivir en obediencia a su palabra. Unirse al Señor no solo implica recibir sus bendiciones, sino también vivir conforme a sus enseñanzas. La verdadera unión con Cristo se refleja en una vida de obediencia, donde nuestro deseo es agradarle y hacer su voluntad. Al vivir en obediencia, demostramos que realmente hemos sido transformados por Él. San Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. 7. La unión con Cristo nos convierte en miembros de su cuerpo. Al unirnos a Cristo, nos convertimos en parte de su cuerpo, la Iglesia. Esto nos da una identidad colectiva como creyentes, donde cada miembro tiene un propósito y un papel específico. La unidad en Cristo es un llamado a vivir en comunión y servicio mutuo, edificar el uno al otro y ser testigos del Evangelio. Romanos 12:5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Conclusión, unirse al Señor Jesucristo es el privilegio más grande que un ser humano puede experimentar. Esta unión no solo nos trae una nueva identidad, sino que nos da acceso a la vida eterna, la transformación del carácter y la oportunidad de vivir en obediencia a su voluntad. Al participar de su sacrificio y ser parte de su cuerpo, adquirimos una nueva perspectiva sobre la vida, donde todo lo que hacemos se realiza para su gloria. Este honor de unirse a Cristo implica un compromiso de vivir en santidad, ser testigos de su amor y seguir sus enseñanzas. Es, sin duda, un privilegio incomparable y una responsabilidad que debemos valorar profundamente. Segundo título. Prácticas inmorales que corrompen el cuerpo y destruyen la comunión con Dios. Versículos 18 y 19. Léase, Jueces 16, 20 y 21. Primera a los Tesalonicenses 4:7. Introducción. En la vida cristiana, uno de los principios más fundamentales es la llamada a vivir en pureza y santidad, reflejando la naturaleza de Dios en nuestras acciones, pensamientos y comportamientos. La Escritura nos exhorta constantemente a mantener nuestros cuerpos y corazones puros, ya que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Primera a los Corintios 6:19. Sin embargo, vivimos en un mundo que promueve y celebra prácticas inmorales que van en contra de los principios divinos, afectando no solo nuestro bienestar físico y emocional, sino también nuestra relación con Dios. Las prácticas inmorales, como la fornicación, la idolatría, el adulterio y otras conductas impías, no son solo manifestaciones externas de pecado, sino que tienen efectos profundos en el interior del ser humano. Estos actos no solo corrompen el cuerpo, sino que destruyen la comunión con Dios, ya que separan al creyente de su voluntad y afectan su testimonio como hijo de Dios. La inmoralidad, en cualquiera de sus formas, no solo es un pecado individual, sino que tiene repercusiones colectivas, afectando la unidad de la Iglesia y su capacidad para ser luz y sal en medio de un mundo caído. La Escritura nos advierte que la práctica continua del pecado inmoral puede llevar a una desviación peligrosa del camino de la justicia, incluso corriendo el riesgo de la perdición espiritual si no hay arrepentimiento. 1. La fornicación corrompe el cuerpo y desvía del propósito de Dios. La fornicación es una de las prácticas inmorales más comunes en el mundo moderno. El cuerpo, que debe ser un templo para el Espíritu Santo, es profanado cuando se entregan a estos deseos carnales. La Escritura nos llama a vivir en pureza, reflejando la santidad de Dios en nuestros cuerpos. Primera a los Corintios 6:18, huye de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometiere está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. 2. El adulterio destruye la confianza y la unidad en el matrimonio. El adulterio es un pecado que no solo afecta a la persona que lo comete, sino que destruye la relación matrimonial y, por ende, la unidad familiar. Dios ha instituido el matrimonio como un pacto sagrado, y el adulterio lo quebranta, alejando a los cónyuges no solo entre sí, sino también de la comunión con Él. Éxodo 20:14, no cometerás adulterio. 3. La idolatría corrompe el corazón y desvía la adoración legítima.
La idolatría es un acto de adoración hacia cualquier cosa o persona que no sea Dios. Cuando los creyentes se desvían hacia otras divinidades, ya sean objetos, placeres o ambiciones, corren el riesgo de perder la verdadera comunión con Dios. La idolatría es, por tanto, un pecado que corrompe el alma y la relación con el Creador. Primera a los Corintios 10:14, amados, huid de la idolatría. 4. La impureza y la lascivia afectan la mente y el corazón. La impureza y la lascivia se refieren a los pensamientos y deseos impuros, que son alimentados por lo que vemos y oímos. Estas actitudes contaminan el corazón, ya que lo alejan de la pureza que Dios requiere en nuestras mentes. Un corazón inmoral no puede tener comunión con un Dios santo. Efesios 5:1 y 2, sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. 5. La mentira y el engaño corrompen el testimonio cristiano. La mentira y el engaño destruyen la confianza en la comunidad cristiana y dañan la integridad moral. El cristiano está llamado a vivir en la verdad, reflejando el carácter de Cristo, quien es la verdad misma. La falsedad, por el contrario, corta la comunión con Dios y distorsiona el mensaje del Evangelio. Colosenses 3:9, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. 6. La borrachera y las malas compañías afectan el carácter cristiano. El abuso del alcohol y otras sustancias no solo deteriora la salud física, sino que también nubla el juicio y la sabiduría divina. Además, frecuentar malas compañías puede llevar al creyente a pecar de manera aún más abierta, destruyendo su testimonio y la comunión con el Espíritu Santo. Primera a los Corintios 15:33, no os engañéis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. 7. El robo y la avaricia deshonran a Dios y corrompen la vida cristiana. El robo y la avaricia son manifestaciones de un corazón egoísta y codicioso, que pone en primer lugar el dinero y las posesiones materiales sobre la voluntad de Dios. Estos pecados corrompen la integridad cristiana y afectan la capacidad de vivir en comunión con Dios. Éxodo 20:15, 17, no robarás. No codiciarás los bienes ajenos. Conclusión, las prácticas inmorales no son solo una violación de los principios divinos, sino que tienen un impacto profundo en nuestra vida espiritual. Estos pecados corrompen nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, y destruyen nuestra comunión con Dios. La Escritura nos llama a huir de todo lo que contamina nuestra mente, corazón y cuerpo, buscando vivir en santidad y pureza. Solo al alejarnos de estas prácticas podemos experimentar una verdadera relación con Dios, gozar de su paz y mantener una vida en comunión con Él. El llamado es claro: ser imitemos a Cristo, dejando atrás las obras de la carne y abrazando una vida conforme a su voluntad. Tercer título. Gloriosa redención que nos conduce a glorificar a Dios con todo nuestro ser. Versículo 20. Léase, segunda a los Tesalonicenses 1:12, primera de Pedro 1:18 y 19. Introducción. La redención es el acto divino más grande y glorioso que ha tenido lugar en la historia de la humanidad. A través de la obra de Jesucristo en la cruz, Dios ha liberado a los seres humanos del poder del pecado, la muerte y la condenación eterna. Esta redención no solo se refiere a un rescate espiritual, sino que también implica una transformación integral del ser humano, restaurando nuestra relación con Dios y otorgándonos la capacidad de vivir conforme a su voluntad. La redención trae consigo una nueva vida, una vida que ya no está sujeta a los deseos y tendencias del pecado, sino que está dirigida por el Espíritu Santo, en busca de la gloria de Dios. Es un proceso que no solo afecta el alma, sino también el cuerpo, la mente y el corazón del creyente. La redención, por tanto, no es solo una liberación pasiva, sino un llamado activo a glorificar a Dios con todo lo que somos y hacemos. La redención no solo nos da esperanza para el futuro, sino que también nos ofrece una nueva identidad y propósito en el presente. Dios, al redimirnos, nos ha dado una misión: ser luz en este mundo y reflejar su gloria en todo lo que hacemos. Este es el propósito último de la redención: glorificar a Dios con todo nuestro ser, reconociendo que nuestra vida ya no nos pertenece, sino que está consagrada para su gloria. 1. La redención nos libra del pecado y de la muerte eterna. La redención tiene como propósito principal liberarnos de la esclavitud del pecado, que nos condena a una muerte eterna.
A través de la obra de Cristo en la cruz, hemos sido rescatados de la condenación y llamados a vivir una nueva vida en Él. Este es el fundamento de nuestra fe: la muerte de Jesús ha vencido la muerte y nos ha dado vida eterna. Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. 2. La redención nos reconcilia con Dios. La redención no solo implica perdón, sino también reconciliación. A través de la muerte de Cristo, la enemistad que existía entre nosotros y Dios debido al pecado ha sido eliminada. Ahora podemos acercarnos al Señor con confianza, sabiendo que estamos en paz con Él y que nuestra relación con Él ha sido restaurada. Romanos 5:10, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. 3. La redención nos da libertad para vivir en santidad. La redención no solo nos libra del pecado, sino que también nos da libertad para vivir una vida de santidad. Antes de conocer a Cristo, estábamos atados a los deseos carnales y la maldad, pero al ser redimidos, el Espíritu Santo nos capacita para vivir conforme a la justicia de Dios. Tito 2:11 y 12, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. 4. La redención nos da el poder de glorificar a Dios con nuestros cuerpos. Como redimidos, nuestros cuerpos no nos pertenecen, sino que son instrumentos para glorificar a Dios. Vivir en santidad no solo implica la renovación del corazón, sino también la consagración de nuestras acciones físicas para su gloria. Cada parte de nuestro ser debe ser un reflejo de su sacrificio y amor. Primera a los Corintios 6:19 y 20, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 5. La redención nos habilita para ser testigos del Evangelio. La gloriosa redención no es solo para nuestro beneficio personal, sino que también nos capacita para ser testigos de Cristo en el mundo. Al experimentar el poder transformador de la redención, tenemos la responsabilidad de compartir con otros la buena nueva de salvación, invitándolos a experimentar también el amor y la misericordia de Dios. Hechos 1:8, pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. 6. La redención nos llama a vivir para la gloria de Dios. La verdadera finalidad de la redención es glorificar a Dios. Vivir una vida redimida es vivir para honrar a Dios en todo lo que hacemos, ya sea en nuestras acciones, palabras o pensamientos. A través de la redención, hemos sido llamados a ser luz en este mundo y a reflejar su gloria en todo lo que somos. Primera a los Corintios 10:31, así que, ya sea que comáis o que bebáis, o que hagáis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Conclusión: la gloriosa redención que Cristo ha logrado por nosotros no solo nos ha librado del pecado y la condenación, sino que nos ha llamado a vivir de una manera nueva, reflejando su gloria en todo lo que hacemos. Ser redimidos significa ser transformados en nuevas criaturas, reconciliados con Dios, y capacitados para vivir en santidad y obediencia. El propósito final de nuestra redención es glorificar a Dios con todo nuestro ser, siendo luz en un mundo oscuro y compartiendo las buenas nuevas de salvación. Al comprender la magnitud de lo que Dios ha hecho por nosotros, nuestra vida debe responder con una total entrega y gratitud, buscando siempre vivir para su honra y gloria. Este estudio no busca reemplazar los estudios bíblicos que se realizan cada semana en su respectiva iglesia evangélica pentecostal, al contrario, tiene como fin principal, complementar o ayudar en el estudio bíblico que usted realiza, esperando que cada referencia bíblica sea de ayuda y de bendición para su vida. Honra y gloria a nuestro Dios. Dios le bendiga. Aunque todo
que tú hoy no comprendes, luego lo comprenderás. No solo mis pies, también mis manos, mi cabeza también. Lávame, Señor, necesito que me limpies, necesito que me limpies. Muchas veces, como Pedro, también te negué, Señor, y he llorado amargamente al sentirme lejos de tu amor. Pero tus ojos tiernos me miraron y me dieron perdón. Solo por tu amor que es grande, estoy aquí, Señor. No solo mis pies, también mis manos, mi cabeza también. Lávame, Señor, necesito